Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es un Dios que da, y Dios da de acuerdo con sus promesas. ¿Qué promesas? Sus promesas escritas. ¿Y dónde encontramos sus promesas escritas? En sus pactos. Por esto es tan importante que seamos miembros de su pueblo de pacto. Y el mejor pacto que se ha puesto a disposición y que está disponible para todas las personas, tanto judíos como gentiles por igual, es el nuevo pacto, el pacto del reino. Hoy hablaremos de un pacto diferente. Y ese es el pacto abrahámico, el cual está ligado y relacionado con el nuevo pacto, pero nos ocuparemos de las promesas que están singularmente relacionadas con los hijos de Jacob, precisamente las 12 tribus de Israel. Mencioné la semana pasada, y quiero hacer un pequeño repaso, que hemos visto a Rubén y a Gad recibir su tierra. También hemos enfatizado a Judá y también a la tribu de José, que se divide en dos medias tribus, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Así que vimos que estas dos medias tribus también recibieron territorios, y una de ellas es clave para mantener la conexión entre los que están del lado oriental del río Jordán con los que están del lado occidental del Jordán, para que no nos dividamos en dos grupos de personas, sino que haya unidad y cohesión entre todas las tribus. Bien, después de estas 4 primeras tribus, que conforme al orden de la heredad son Rubén, Gad, Judá y José, no me refiero al orden de nacimiento de sus patriarcas, sino al orden de la heredad. Vimos que después de que estas 4 tribus recibieran su porción de tierra, pasamos a Benjamín, luego a Simeón, a Zabulón y finalmente a Isaacar. Para la lección de hoy quedan 3 tribus: Aser, Neftalí y Dan. Hay una tribu que hemos mencionado antes, aunque me faltaba nombrarla hoy, y es la tribu de Leví, los levitas. Esta tribu tenía una heredad muy especial porque no era de tierra, no una porción de tierra, sino el servicio. Primero, ministrar en el tabernáculo y luego en el templo. Pero dense cuenta de algo. Ellos también ministraban continuamente en las ciudades que fueron asignadas a los levitas. Y allí servían. Algunos vivían en otros lugares para tener una mayor influencia sobre todos los hijos de Israel, por lo que estaban dispersos por toda la tierra en ciudades levíticas. Hablaremos de las ciudades de refugio la próxima semana, de cómo se relacionaban con los levitas, su propósito y más, dentro del orden de Dios. Es imposible no ver a un Dios preciso y detallista en esta distribución de territorios. Como dije, hoy veremos 3 tribus: Aser, Neftalí y Dan. Comencemos. Toma tu Biblia, como dije, y ve conmigo a Josué capítulo 19, iniciando en el verso 24. Josué 19:24, donde dice: La quinta suerte salió, y dice que correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. No quiero hablar mucho en este momento sobre esta palabra familia, que aquí está en plural, sus familias. Pero qué importante es la familia para Dios.
Vemos que dentro del cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa de esta tierra, que es una promesa enorme, las familias tienen muchísima relevancia. Dios trabaja y se mueve en la familia. Vemos esto en la Pascua. Vemos cómo cada hogar, cada familia, debía celebrar la Pascua. Y si esa familia era demasiado pequeña, se unía a otra familia para formar un grupo. La familia es algo muy importante para Dios. Mira ahora el verso 25. Y aconteció que su frontera, y a continuación veremos en su mayoría ciudades enumeradas, pero además de las ciudades, a veces veremos mencionado el río Jordán, y otras veces veremos el mar al oeste, lo que significa el mar Mediterráneo, como parte de su frontera. Llegaremos a eso en un momento, pero comencemos. De nuevo, verso 25. Y aconteció que su frontera fue Helcat y Jalí y Betén y Aksaf. Verso 26. Vemos más ciudades. Y Alamelec y Amad y Miseal. Ahora, esa frontera continúa y dice Pagá, que significa golpea. Llega hasta allí o se extiende. Dice hasta el Carmelo. Esta palabra en hebreo Pagá no se traduce como hacia, sino en. Así que llegó a o tocó en, y vemos este término Carmelo. Sabemos que el monte Carmelo queda en la parte norte de Israel, donde estas tribus están recibiendo su tierra. Dan será un tema aparte. Llegaremos al final de este estudio a ellos, pero nos ocupamos principalmente hoy del área norte. Aquí el Carmelo está cerca de Haifa hoy en día. De hecho, es parte de esa ciudad de Haifa. Va más allá de allí y se asienta en el mar Mediterráneo, tal como dice aquí, cuando dice que golpeó o se extendió hasta el Carmelo y, noten, Ha-Yamá, hacia el mar o en el mar Mediterráneo. También dice que llegó, tocó, ¿dónde? Shihor Libnat. Creo que algunas Biblias dirán que este es el arroyo de Sihor Libnat. En mi estudio, y tal vez mi estudio fue inadecuado, solo vi este término en este contexto una vez, en este verso que estamos leyendo ahora. Y no sé por qué se añade ese término arroyo, que no está en el idioma original, pero muchas Biblias lo añaden y, de nuevo, no sé por qué lo hacen. Quizá, como dije, mi estudio fue insuficiente. Tal vez alguien que esté escuchando y pueda corregirme, y lo agradecería, me pueda enviar un mensaje. Mientras tanto, sigamos adelante. Verso 27. De nuevo, el énfasis está en Gabul, la frontera. Y dice, y regresa, lo que significa que regresó. La frontera volvió en dirección opuesta. Y noten lo que dice, Mizrach Hashemesh. Aquí estamos hablando de la salida del sol. Y en este contexto, nos ocupamos de ello en el occidente, en un lugar llamado Bet Dagón. Y luego continúa diciendo, y golpea, lo que significa que alcanza, llega y toca el punto que también es parte o limita con Zabulón, en un lugar del que hablamos la semana pasada, que es el valle de Jefteel, que está hacia el norte. Esta es la parte norte de Zabulón, pero vemos que regresa al territorio de la tribu de Aser. Se mueve en sentido contrario la parte norte para Zabulón, el sentido contrario para Aser. Y esto es así en Bet Haemek, que es la casa del valle, y también Neiel. Y salía a Kabul por la izquierda. Entonces, tenemos suficiente dirección para lograr una buena comprensión de esta porción. Mencioné la semana pasada, aunque no conocemos todas las ciudades, se brinda suficiente información para darnos una buena indicación de esta porción de tierra y dónde queda. Verso 28. Más ciudades.
y Hebrón, y Rehob, y Jamón, y Caná, hasta Sidón. Y esto es importante, Sidón. Esto va todo el camino hacia el norte, en lo que hoy día es el país del Líbano. Y dice Sidón, Rabá, la mayor parte de Sidón. Verso 29. Y de allí, esta frontera torna a Ramá y hasta la ciudad fortificada de Sor. Sor es Tiro, otra ciudad que está conectada con el Líbano moderno. Y continúa, retorna esta frontera hacia Josá y sus salidas o sus finales, sus límites estaban en el mar, en la región o el territorio de Akzibá. Aquí estamos hablando de una región que era llamada por este nombre, Akzibá. Verso 30. También Umá y Afec y Rahob. Y luego se nos dice las ciudades. ¿Cuántas ciudades hemos mencionado? Estamos hablando de 22 ciudades con sus patios, estos lugares de administración. Verso 31. Porque esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades y sus patios. Insisto, estos patios o cortes probablemente eran lugares donde cada tribu administraba sus asuntos. Pasemos a la porción de tierra para Neftalí, verso 32. Para los hijos de Neftalí salió la sexta suerte. Para los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Verso 33. Y aconteció que fue su territorio desde Helef y desde Alón. Alón es un árbol. Algunos lo traducen como encina. Algunas Biblias colocarán tal vez el nombre de un árbol distinto y está bien, pero dice que desde el árbol que estaba en Saananim y continúa la misma frontera e incluye Adamí, el Nekeb y Jabneel hasta Lacum. Y aconteció que sus salidas, sus límites finales, están en el Jordán. Así que ahora, cuando nos ocupamos de Neftalí, vemos que también tiene que ver con el norte, pero más del lado oriental. No en el lado del Mediterráneo, sino en el lado oriental, yendo, como dice, hacia el río Jordán. Verso 34. Vemos esta frontera también, Beshá, Vagabú. La frontera retorna hacia el occidente. Esta mención del occidente también puede significar hacia el mar, pero no necesariamente todo el camino hasta el mar, porque dice Asnot Tabor. Así que es hacia el oeste, no todo el camino hasta el mar, sino hasta este lugar, Asnot Tabor. Y pasaba de allí, ¿a dónde? A Jucoca, y golpeaba, o sea, llegaba también a Zabulón, la heredad de esa tribu en el sur. Y dice, y a Aser golpeaba o llegaba desde el mar. O sea, más abajo en esa área, arribaba hacia el mar. Verso 34 a la mitad. Y a Judá, por el Jordán, también Misra Hashemesh, hacia el nacimiento del sol. Y esto sería igualmente en el occidente. Verso 35. Y las ciudades, y esta es la palabra Mipsar, que es una ciudad fortificada. Entonces, las ciudades fortificadas de Sidim, Zer, Hamat, Racat y Sineret, que se menciona en varios lugares de la Biblia. Verso 36. Y Adamá, y Jarama, y Hatzor. Hatzor es un nombre común de ciudades que quedan en muchas ubicaciones diferentes en la Biblia. Verso 37. Y Cades,
y Edrai, y En Hazor. Verso 38. Y Girón, Migdal El, Jorem, Bet Anat y Bet Semes. Bet Semes sabemos dónde queda hoy en día. Sabemos dónde está Tel Bet Semes o Tel Bet Shemesh. Si alguna vez vienes a Israel con nuestro tour, es un lugar donde paramos con frecuencia. Nos detenemos allí porque ocurrió algo significativo, un evento importante. Entonces sabemos dónde está el montículo antiguo y la ciudad moderna que lo rodea. Tenemos entonces Bet Semes y dice aquí las ciudades, ¿cuántas ciudades eran para Neftalí? 19 ciudades con sus patios o centros administrativos. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus patios. Bueno, ahora pasemos a la última sección, y esta es para la tribu de Dan. Recuerden algo. La tribu de Dan, su territorio, estaba cerca de lo que acabamos de concluir, junto a Bet Semes y hacia el oeste. Se suponía que Dan la habitaría y lo hizo así hasta cierto punto al principio. Dan habitó este lugar donde estaban los filisteos. Pero vemos, como se nos va a decir, que ellos decidieron abandonar ese lugar e irse a otra parte. Llegaremos a eso en un momento, pero miren por favor el versículo 40. Para la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, salió la suerte. ¿Cuál suerte? La séptima suerte. Verso 41. Y aconteció que fue la frontera de su heredad, Sora. Ahora, hoy en día hay un kibutz allí. También está muy cerca de Bet Semes y tenemos esta ciudad, esta área también conocida como Estaol, Ir Semes. Así que todo esto encaja con lo que conocemos hoy en día. Verso 42. Y Saalabín, y Ajalón, Itla. Verso 43. Y Elón, y Timnat, y Ecrón. Estos son también lugares con los que nos hemos topado. Y vemos que estas son ciudades que se compartían. Verso 44. Y El Teque, Gibetón y Baalat. Verso 45. Y Jeud, Benei Barak y Gat Rimón. Benei Barak es una ciudad famosa hoy en día. Es antigua, cerca de Tel Aviv. También en el oeste, en esta área donde los filisteos estaban cerca. No necesariamente en Benei Barak, sino cerca de ellos. Y vemos que sigue existiendo hoy en día. Y desde las aguas de Mejarcón. Este es un río cerca de Tel Aviv. Y Ja-Racón, con la frontera que está delante de, fíjense, Jope. Mejarcón es un río que está en la parte norte de Tel Aviv, mientras que Jope está en la parte sur del Tel Aviv moderno. Así que vemos esto y cuando lo analizamos, podemos tener una gran comprensión de esta porción de tierra que le correspondía a la tribu de Dan. Ahora continuemos con el verso 47, que dice: Y la frontera salió para los hijos de Dan desde el oriente. Y los hijos de Dan subieron, ¿y qué hicieron? Combatieron contra Leshem y la tomaron, o sea, tomaron este lugar, la hirieron a filo de espada. Y noten lo que dice a mitad del verso 47. Y la poseyeron, tomaron posesión de ella. Así que dejaron su porción de tierra y subieron hacia el norte. Esto es, en el extremo norte, en la frontera norte del Israel moderno, muy cerca del Líbano. Y no tan lejos de Siria también. Y noten lo que dice. Y la heredaron, esta ciudad de Leshem, y habitaron en ella.
Y llamaron a Leshem, le dieron un nuevo nombre. En lugar de Leshem, la llamaron Dan. Por eso hay un lugar que a menudo visitamos allí, Tel Dan. Y dice, conforme al nombre de su padre. Así que la nombraron así, pero hay una tumba tradicional de Dan que se encuentra en su asignación original de territorio. Y esto atestigua que sí tomaron posesión, al menos en parte, si no de todo, en esa área en la que se suponía que debían habitar. Pero debido al conflicto con los filisteos, aparentemente subieron a una tierra muy buena, pero no necesariamente conforme a la voluntad de Dios. Subieron y tomaron posesión de Leshem, y esto se convirtió en su mayor parte en el lugar donde se estableció la tribu de Dan. Miren ahora el verso 48. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y estas ciudades que ya mencionamos con sus patios. Verso 49. En el verso 49 estamos llegando a la conclusión y dice, y acabaron, literalmente dice que llegaron al fin de la herencia de la tierra, conforme a sus fronteras, es decir, a las fronteras de la tierra prometida de Israel. Y los hijos de Israel dieron heredad a Yehoshua o Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Así que lo reconocieron de una manera única al darle una heredad especial. Y esto fue conforme, verso 50, al pi, o sea, conforme a la boca o a la palabra del Señor. Le dieron la ciudad que solicitó, la que pidió. Y esta fue Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y él edificó la ciudad y habitó en ella. Miren ahora el verso 51. Leemos. Estas son las heredades, en plural, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar el sacerdote, y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, conforme a las tribus de los hijos de Israel, entregaron por herencia. Aquí vemos algo. Como Josué era el líder que tomó el lugar de Moisés, él también dirigió, en conjunto con Eleazar, hijo de Aarón, quien murió en el desierto, y él era el nuevo sumo sacerdote. Así que tenemos a Josué y también a Eleazar, el sacerdote, supervisando esto con los cabezas de los padres, lo que significa los líderes de cada una de las tribus en aquel momento. Y dice que heredaron por suerte, y lo hicieron ¿en qué lugar? Todo esto se hizo en Silo, delante del Señor. Y Silo es el lugar en el que erigieron el tabernáculo en una ubicación permanente antes de trasladar más tarde el templo a Jerusalén. Así que el tabernáculo estuvo por más de 400 años allí en Silo. Y después de que dejó de funcionar, tenemos un periodo de tiempo y luego se construyó el templo en Jerusalén. Así que de nuevo, estas tribus heredaron la tierra conforme a la suerte, por suerte, en Silo, delante del Señor. ¿Y todo esto se hizo en dónde? Peitach Ohel Moed, a la entrada de la tienda de reunión. Y esta tienda de reunión es otra palabra, Ohel Moed. La tienda de reunión es otra palabra para el Mishkan, el tabernáculo. Y dice aquí, y concluyeron la distribución de la tierra. Así que, de nuevo, todo esto se hizo conforme a las instrucciones de Dios, por suerte, lo que significa no por el deseo individual, sino confiando en Dios y dependiendo de Él para la determinación de dónde habitaría cada una de las tribus. La sabiduría, y concluiré con esta declaración, la sabiduría consiste en dejar que Dios tome las decisiones por ti. No sigas tus propios deseos. Eso suele estar arraigado en el pecado. Sino sé sumiso, sé receptivo a la palabra,
a las instrucciones de Dios para que Él pueda posicionarte donde Él quiere que estés, para que cumplas las cosas que Él quiere que cumplas. Así es como invitamos la presencia de Dios, su poder, su provisión, su gozo, todo eso a nuestra vida a través del espíritu de sumisión. Y esto es lo que se ha enfatizado en la distribución de la tierra por parte de Dios a los hijos de Israel conforme a estas 12 tribus. A partir de ahora, nos enfocaremos en Leví durante las próximas semanas. Hasta entonces, que Dios les bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.